En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. A continuación el tema: apertura del segundo sello, la guerra mundial, segunda parte. La visión del jinete del caballo bermejo lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, y no relata de un caballo literal, sino que nos lleva a un ámbito espiritual, y para entenderlo debemos seguir los pasos del jinete primero. Aunque ya es un tema que nos ha tomado un buen tiempo explicarlo, no significa que ya lo hemos descifrado. Entre todo lo que hemos dado acá, solo ha sido un breve recorrido de la extensa historia que ha perjudicado a la raza humana, que ya está teñida en sangre. La extensa información de esto nos da por adelantado que esta visión sigue en su cumplimiento. El color de la sangre ha marcado a muchos países en el conflicto bélico, y millones han muerto a causa de esto. La sangre derramada abundantemente mediante infinidad de guerras grandes y pequeñas, y por todo lo que hemos explicado, nunca ha existido un tiempo de paz y que haya durado definitivamente. Y este es el misterio en el que todos nos embarcamos al navegar por las Sagradas Escrituras y nos preguntamos al final de todo: ¿habrá paz? Apocalipsis capítulo 6 versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Ahora, cabe hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué tiene que ver esta profecía con la iglesia? ¿Por qué decir a la iglesia que las guerras no van a cesar?
Pues claro que hay muchos datos que aún no se dan con claridad, pero el tiempo está jugando un papel muy importante en esta profecía bíblica. Hermanos y hermanas en Cristo, debemos estar familiarizados y conectados con el tiempo que estamos viviendo, y no estar jugando a las falsas profecías que actualmente practican ciertas sectas místicas y grupos religiosos que practican adivinación y mentira. Aún ciertos grupos de cristianos practicando la falsa profecía. No se deje engañar, todos quisiéramos saber qué nos deparará en el futuro. ¿No es así? Pero el texto dice claramente que al jinete del caballo rojo se le ha dado una gran espada. Si lo hablamos proféticamente, la espada es símbolo de guerra. Entonces, la profecía está puesta delante de todos ustedes. Quieran aceptarlo o no, preparémoslos para lo que viene. Pero analicemos según la historia, porque la espada del jinete del caballo rojo ya la ha usado muchas veces. Y sabemos que si alguien tiene el arma, puede matar y que también puede destruir. Y la iglesia cristiana debe asimilarlo. Y para entender esta situación, debemos hacer un recorrido en la historia. 7 de diciembre de 1941, intermedio de la Segunda Guerra Mundial, los 90 minutos de bombardeos que cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Barcos hundidos, aviones derribados y miles de muertos en la base naval de Pearl Harbor, en el archipiélago de Hawái. Fue un saldo de un ataque que conmovió la mente de los estadounidenses. La avanzada armada de la imperial japonesa fue una de las maniobras más sorprendentes de la historia. Ni Japón ni Estados Unidos habían entrado oficialmente entonces en la Segunda Guerra Mundial. Aunque existió una importante tensión entre ambas naciones por el control del Pacífico, la guerra no parecía inminente. Sin embargo, este movimiento lo cambió todo. Estados Unidos se unió al bando aliado y la historia no acabó bien para Japón. Entonces, ¿cómo ocurrió el ataque sorpresa a Pearl Harbor? 2 horas que cambiaron la historia. El imperio japonés, y en su afán expansionista en Asia, al principio del siglo XX, los japoneses habían conquistado también a Taiwán y Corea, y en 1931 invadieron la provincia china de Manchuria, y 6 años después, en 1937, se hicieron en otras partes de China. Y en 1940 fue el turno de la colonia islandesa de Indochina, que englobaba lo que ahora conocemos como Vietnam, Laos y Camboya. Sin embargo, la reacción de Estados Unidos frente a estos avances del Imperio de Japón no llegaría hasta el verano de 1941, cuando los norteamericanos congelaron los activos financieros japoneses en el exterior y sobre todo impusieron un embargo de petróleo. Esto supuso un duro golpe para Japón, ya que no contaba con yacimientos cerca e importaba cerca del 70% de petróleo precisamente de Estados Unidos. Y para acabar con este bloqueo, se llevaron a cabo negociaciones entre ambos países. Sin embargo, una de las condiciones para el acuerdo era que Japón abandonara por completo el territorio chino, y a lo que se negó. Las imposiciones de Estados Unidos y la llegada del poder del primer ministro de Japón, Hideki Tojo, que gobernó entre 1941 y 1944, acabaron por dar un giro a la posición japonesa. El diálogo no daba sus frutos. Japón quería seguir expandiendo su territorio y así, de paso, acceder a las numerosas reservas presentes en el sureste asiático. Sin embargo, para lograrlo, era necesario quitar a Estados Unidos de en medio. Hideki Tojo sabía que no podía enfrentarse a una guerra total. Por eso optó por lanzar un ataque sorpresa
con el plan de inutilizar la fuerza naval estadounidense, a menos por unos meses. El día elegido, la armada japonesa se posicione para el ataque a 300 kilómetros al norte de Pearl Harbor a las 6 a.m. y salen los aviones japoneses con la primera oleada hacia el objetivo. Mientras tanto, la tranquilidad gobernaba en el bando estadounidense. El objetivo del ejército japonés es causar el mayor daño posible, y calculan que con su ataque pueden impedir e inmovilizar temporalmente a la flota estadounidense. El pequeño islote Ford Island, en medio de Pearl Harbor, es el foco de la ofensiva. 7:55 a.m. 183 aviones aparecen por sorpresa por la base naval. El objetivo es atacar a los barcos más grandes, así como puntos estratégicos en tierra. Ante la sorpresa, la defensa estadounidense se limita a los pocos aviones no destruidos por los japoneses y a las baterías antiaéreas de los barcos. Una hora más tarde, 8:54 a.m., llega la segunda oleada de 170 aviones y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Los civiles se refugian donde pueden y los soldados luchan por apagar los incendios. Los bombardeos de Pearl Harbor dejan un resultado trágico para Estados Unidos. El rumbo de la Segunda Guerra Mundial acababa de cambiar drásticamente. El inesperado ataque supuso un duro golpe para la flota naval de Estados Unidos. El orgullo estadounidense no se hizo esperar. 8 de diciembre de 1941, Franklin Roosevelt declara la guerra a Japón. No solo Pearl Harbor había sufrido el ataque japonés. Pocas horas después, las tropas japonesas habían atacado los territorios estadounidenses de Filipinas, Guam y la isla de Wake, Tailandia y las colonias británicas de Hong Kong y Malasia. Y así, de esta manera, Japón despertaba al gigante dormido. Estados Unidos pasó a adoptar una economía de guerra y puso toda su maquinaria bélica en funcionamiento y se unió para derrotar al enemigo común. 3 días después del ataque, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos y así se conformaron los nuevos bandos de la Segunda Guerra Mundial. El bando aliado por el bando de Estados Unidos estaban los países del Reino Unido, Francia, China, Unión Soviética, y por el otro bando, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Con el ataque, la flota de Estados Unidos quedó destruida y no pudieron contraatacar de inmediato, pero 6 meses tuvieron que esperar para recuperarse, y en ese tiempo Japón pudo moverse por sus anchas por el Pacífico. Sin embargo, pasado ese tiempo, Estados Unidos recuperó su fortaleza y mostró su poderío, tanto en Europa como en el Pacífico. El 6 de agosto de 1945, un artefacto nuclear cargado de uranio, bautizado con el nombre de Little Boy, fue lanzado sobre la ciudad de Hiroshima. Y 3 días después, el 9 de agosto del mismo año, la bomba nuclear Fat Man, cargado de plutonio, era lanzada sobre Nagasaki. Estas fueron las 2 únicas bombas nucleares que se hayan utilizado en una guerra. Juntos fueron los ataques más letales que haya ocurrido y se estima que murieron alrededor de 200,000 personas. Japón entonces aceptó firmar su rendición. 1949, 4 años después del ataque a Pearl Harbor, Japón renunció a su intención expansionista
Estados Unidos y la Unión Soviética se eligieron como principales potencias mundiales. Según la narrativa de esta historia de las guerras, se suponía que con lo ocurrido de las bombas nucleares no quedaba del todo claro si esto se detendría, y se fue desencadenando el conflicto bélico en otras regiones. La Guerra de Corea fue el primer conflicto de la Guerra Fría. La primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista y Occidente se enfrentaban militarmente. El resultado fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, con las consecuencias que perduran hasta hoy. Pero entonces nos surgen algunas interrogantes. ¿Por qué sucedió la Guerra de Corea? ¿Cuáles fueron las causas de este conflicto? ¿Y qué papel jugó Estados Unidos? Y para entenderlo, hay que dar un paso atrás. 2 días después de la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Corea, que de entonces en 1910 estaba bajo el imperio japonés. Los soviéticos tomaron la parte norte de la península, mientras el ejército estadounidense desembarcara en el sur de Corea, para evitar que todo el país quedara en manos soviéticas. Así como había pasado en Alemania, las dos potencias decidieron sus zonas de influencia separadas por una línea de división alrededor del paralelo 38. Y en 1948, sin embargo, esos territorios se convirtieron en territorios gobernados independientes. En el sur se constituyó la República de Corea, bajo la órbita de Estados Unidos. Su presidente era Syngman Rhee, un político conservador y nacionalista. En el norte, en cambio, nació la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista y representada por el líder norcoreano Kim Il-sung. Cada uno de estos dos estados reclamaba soberanía sobre todo Corea, y la tensión fue escalando. El 25 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38, invadieron el sur de la península con el apoyo de Stalin. El apoyo del ataque de Kim Il-sung tomó por sorpresa a la comunidad internacional y a Corea del Sur, que tuvo que replegar sus fuerzas militares, pero entonces Estados Unidos decidieron intervenir. El mundo se encontraba en plena Guerra Fría entre el occidente capitalista y el este comunista. La República Popular de China, proclamada por Mao Zedong en 1949, se convirtió en un pronto aliado de Corea del Norte y lo sigue siendo aún. El presidente de Estados Unidos de aquel momento, Harry Truman, quería evitar cualquier intento de expansión del comunismo como ocurrió en Cuba y en Vietnam. A Truman le preocupaba que si el comunismo conseguía dominar Corea, el siguiente país en caer sería Japón, que era muy importante para el comercio estadounidense. Así que con la autorización de las Naciones Unidas, las tropas de Estados Unidos y de otros 15 aliados entre ellos desembarcaron en Corea. En septiembre de 1950, a base de bombas aéreos intensivos, los estadounidenses arrasaron ciudades norcoreanas enteras. Pero las fuerzas norcoreanas de Kim Il-sung, con el apoyo de Stalin y de Mao Zedong, se defendieron y contraatacaron a lo largo de 3 años que duró el conflicto. En ese tiempo la frontera entre ambos estados se movió en varias ocasiones. A lo largo de estos años murieron más de 3 millones de personas, entre ellos al menos 2 millones de civiles. Estados Unidos descargó sobre Corea del Norte unas 635,000 toneladas de explosivos y 33,000 toneladas de napalm,
que es un combustible capaz de calcinar cualquier forma de vida. Entre el 12 y el 15% de la población norcoreana murió en los bombardeos. Centenares de miles de personas se quedaron sin hogar. 27 de julio de 1953. Poco después de la muerte de Stalin, se firmó el armisticio. Se restauró la frontera del paralelo 38, anterior a la guerra. Sin embargo, nunca se llegó a acordar un tratado de paz definitivo. O sea que 70 años después del inicio de aquel conflicto, Corea del Norte por un lado y Corea del Sur y Estados Unidos por el otro, siguen técnicamente en guerra. Entonces, cabe hacer una pregunta muy importante antes de continuar. ¿Vienen más guerras? Acéptenlo. Ustedes pertenecen al reino celestial de Dios y no a este mundo terrenal que perece día tras día. El reino que Dios promete es un reino de una paz total, y a este pueblo que no conoce de Dios, realmente la Escritura dice claramente. Oseas capítulo 4 versículos 6 al 7. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Amén. Y esta palabra, más que todo, es para el cristiano y para hacerles saber que nunca logrará implantar la paz sobre la faz de la tierra. Habrá todavía más guerras. Ciertamente, esta profecía enseña a los cristianos entendidos de todo lugar y tiempo que la Iglesia nunca podrá imponer la paz en la tierra, por muy grande o numerosa que sea la congregación, y aún más, por muy influyente que sea su pastor. Jamás podrán hacer influencia en este mundo a donde la verdad lo que quieren es guerra. Lamento de verdad decir esto, pero infinidad de evangelistas, pastores dicen que Cristo se manifestará muy pronto para proclamar una paz verdadera en esta tierra y que habrán 1000 años de paz en las naciones de la tierra. Semejante promesa muy literal, tal como los testigos de Jehová, que su doctrina es que Cristo volverá a reinar sobre la tierra y que hará una paz total antes del último combate contra el mal. Si leemos muy bien, a sabiendas que Jesús dijo claramente: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. San Lucas capítulo 21 versículo 9. Y también dice la Escritura: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. San Mateo capítulo 24 versículos 6 al 7. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiere decir nuestro Señor? No se alarme, porque será necesario que estas cosas acontezcan. Pues como dice, ni Cristo ni los apóstoles hicieron semejante promesa literal de que habrá una paz total en la tierra. Creo que ya tiene su respuesta. Hoy día, el caballo bermejo sigue corriendo por más líderes mundiales para impulsarlos y convencerlos para que hagan la guerra. El conflicto sigue. Entonces, con esto entendemos lo siguiente: ni todas las oraciones y que haga para que esto cese no parará al caballo rojo, ni todos los ayunos ni las vigilias pentecostales que se hagan, ni mucho menos la teología errónea del rapto y el reino milenial en la tierra. Nada detendrá al caballo rojo,
ni los miles de evangélicos o cristianos que vayan a las marchas de paz. Nada de esto funcionará, porque la guerra continuará. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente, ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Reciba al Señor Jesucristo como único Salvador de su alma y haga una verdadera conversión de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.